Saludos amigos de YouTube, una vez más Víctor te saluda el día de hoy. A continuación voy a resolver el siguiente problema, pero antes te invito a que te suscribas a mi canal, le des me gusta al video y compartas con tus amigos, en caso de que el video sea útil para ti, que con este sencillo gesto me ayudas un montón. Bueno, pues comencemos. El problema dice, determina el momento de par que actúa sobre la viga. Aquí se está produciendo un momento de par. Un momento de par se produce cuando dos fuerzas de igual magnitud, 10 kilonewtons, 10 kilonewtons, misma dirección, en este caso la dirección está dada en forma de triángulo pitagórico, componente horizontal 3, componente vertical 4, hipotenusa 5. Acá también la dirección está dada en forma de triángulo pitagórico, componente horizontal 3, componente vertical 4, hipotenusa 5. Como se trata del mismo triángulo pitagórico, la dirección es exactamente la misma, pero sentido opuesto. El sentido opuesto se refiere a las flechas. En este caso esta flecha va hacia la izquierda y hacia abajo, y esta flecha va hacia la derecha y hacia arriba. Cuando cumple estas tres condiciones, yo sé que se están produciendo un momento de par, y para calcular el momento de par se multiplica lo que es la distancia por la fuerza. En este caso se multiplica la fuerza de 10 kilonewtons por la distancia que separa a las dos fuerzas que cumplen las tres condiciones que mencioné anteriormente. Pero esta distancia tiene que cumplir una condición. La distancia que hay entre las dos fuerzas que están produciendo el momento de par sería esta distancia de aquí, esta distancia D. Esta distancia D tiene que ser perpendicular a la fuerza. Pero si nos damos cuenta, en el ejercicio solo tenemos una distancia horizontal de 4 metros y dos distancias verticales de 1 metro y 1 metro. Entonces no tenemos la distancia perpendicular entre estas dos fuerzas, así que tenemos que trabajar con estas distancias que ya tenemos establecidas. Entonces esta no es una opción, se la puede trabajar sí, pero el cálculo sería muy extenso e innecesario cuando hay un método un poco más corto. Entonces, para trabajar con distancias horizontales y verticales, las fuerzas que actúan en el sistema también tienen que ser horizontales y verticales. Más adelante explicaré esta parte. Comenzamos con lo que es el diagrama de cuerpo libre. Hacemos un pequeño bosquejo del sistema. Dibujamos las fuerzas que actúan. En este caso, estas dos fuerzas están generando un momento de par porque cumplían las tres condiciones que les dije anteriormente. Ahora, lo que vamos a dibujar son las distancias que tenemos en el sistema y las direcciones de las fuerzas. El siguiente paso, como les dije anteriormente, es que las componentes, como yo tengo distancias horizontales y verticales, las fuerzas también debo tener horizontales y verticales, es decir, debo calcular sus componentes, primero de manera gráfica para el diagrama de cuerpo libre. Entonces, esta fuerza de 10 kilonewtons va hacia arriba y hacia la derecha. Quiere decir que tiene una componente vertical va hacia arriba y la otra componente horizontal va hacia la derecha. Y siempre en el mismo punto donde actúa la fuerza. En este caso, esta fuerza de 10 kilonewtons actúa en este punto, así que su componente vertical y su componente horizontal también actúan en este punto. Ahora vamos con otra fuerza de 10 kilonewtons. Esta fuerza va hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces la componente horizontal va hacia la izquierda, la componente vertical va hacia abajo y las componentes actúan en el punto donde originalmente actuaba la fuerza. La fuerza actuaba en este punto, así que las dos componentes también actúan en dicho punto. Entonces con esto hemos calculado las componentes vertical y horizontal de las dos fuerzas de manera gráfica. Con esto yo puedo concluir que mi diagrama de cuerpo libre está completo. Y podemos comenzar con lo que es el desarrollo. Vamos a comenzar con lo que es el cálculo del momento de par producido por la fuerza F. En este caso 10 kilonewtons, quise llamarle la fuerza F. Entonces, para ello, el primer paso va a ser calcular las componentes. Recordemos que como tienen la misma la misma magnitud y la misma dirección, entonces sus componentes en cuestión de magnitud, es decir, solo el valor, van a ser exactamente lo mismo. Es decir, esta componente horizontal va a tener el mismo valor, la misma magnitud que esta componente horizontal, y esta componente vertical va a tener el mismo valor de esta componente vertical. Entonces, para calcular estas componentes, yo debo escoger un triángulo rectángulo. Tengo cuatro opciones: el triángulo de la derecha, el triángulo de la izquierda, o el triángulo de la derecha o el triángulo de la izquierda. Puedo escoger cualquiera de los cuatro. Al final, lo que me interesa es el valor de las componentes. Entonces, para ello, yo voy a escoger el triángulo rectángulo que se encuentra en la parte derecha.
Entonces aquí está mi triángulo rectángulo, aquí está el ángulo recto, la dirección en forma de triángulo pitagórico, que en este caso es 3, 4 y 5. Y yo sé que la hipotenusa es de 10 kilonewtons porque se refiere a la magnitud de la fuerza. Entonces, para encontrar las componentes de una fuerza, yo debo multiplicar a la hipotenusa, debo multiplicarla por a las dos componentes. En el caso que nos den el triángulo pitagórico, yo debo multiplicar, aquí se me fue un punto de más, perdón, yo debo multiplicar la hipotenusa por una fracción. Cuando nos den el triángulo pitagórico, siempre vamos a multiplicar la hipotenusa por una fracción. ¿Cómo se va a formar una fracción? De la siguiente manera. En la fracción, en el numerador, va la componente que yo quiera calcular. Si yo quiero la componente vertical, cojo la componente vertical del triángulo pitagórico, que sería 4 sobre la... Y en el denominador va el valor mayor del triángulo pitagórico, que en este caso es 5. Es algo parecido para la componente horizontal. Multiplicamos por una fracción. En el numerador va la componente que yo quiera calcular. Si yo quiero la componente horizontal de esta fuerza, pues cojo la componente horizontal del triángulo pitagórico, que sería 3. Y en el denominador va el número más grande del triángulo pitagórico, que en este caso es 5. Y listo. Con esto yo sé que la componente vertical calculo con 10 kilonewtons por 4 quintos. Es decir, esta fuerza vale 10 kilonewtons por 4 quintos y esta fuerza vale 10 kilonewtons por 4 quintos. Y la componente horizontal tiene un valor de 10 kilonewtons por 3 quintos. Es decir, esta componente tiene un valor de 10 kilonewtons por 3 quintos y esta componente tiene un valor de 10 kilonewtons por 3 quintos. Listo. Una vez aclarado este punto, podemos comenzar con lo que es el cálculo del momento de par, considerando que el giro que sea antihorario va a ser positivo y es igual a... Entonces, ¿por qué calculamos las fuerzas, las componentes de horizontal y vertical de esta fuerza? Porque originalmente solo teníamos distancias horizontales y distancias verticales. Entonces, a la fuerza horizontal, que decidí llamarle fuerza en X, vamos a multiplicarla por una distancia en Y, más la fuerza Y, que me refiero a las fuerzas verticales, por la distancia en X, que hace referencia a las distancias horizontales. Entonces, yo debo multiplicar la fuerza en X. Recuerden que esto es, la fuerza en X me refiero a la fuerza horizontal, que ya sabemos que tiene un valor de 10 kilonewtons por 3 quintos. Multiplico por la distancia vertical. La distancia vertical que separa a las dos fuerzas horizontales. Si la una fuerza horizontal está aquí y la otra fuerza horizontal está acá, pues la distancia vertical que separa sería la suma de 1 metro más 1 metro, sería 2 metros. Y para saber si el giro va a ser positivo o negativo, entre estas dos fuerzas horizontales nos imaginamos que tenemos una moneda. Y en esta moneda, con un dedo le empujamos, en la parte superior le empujamos a la izquierda y en la parte inferior le empujamos a la derecha. Entonces esta moneda va a girar en este sentido. Este sentido es antihorario porque va en sentido contrario a las manecillas del reloj. Por lo tanto, el giro va a ser positivo. Y tenemos el momento positivo, la fuerza en X, que es 3 quintos por 10 kilonewtons, por la distancia vertical que separa las dos fuerzas horizontales, que en este caso es 2 metros. Ahora vamos con la fuerza vertical. La fuerza vertical tiene un valor de 10 kilonewtons por 4 quintos. Aquí tenemos 4 quintos por 10 kilonewtons. Fuerza vertical por la distancia horizontal que separa las dos fuerzas verticales. Aquí está la una fuerza vertical y aquí está la otra fuerza vertical. ¿Cuál es la distancia horizontal que la separa? Toda esta distancia, que tiene un valor de 4 metros. Entonces se multiplica por 4 metros. ¿Y por qué es negativo? Asimismo, entre la fuerza vertical, entre estas dos fuerzas verticales, imaginamos que tenemos una moneda. En el lado derecho le empujamos hacia abajo con un dedo y en el lado izquierdo le empujamos hacia arriba con un dedo. Al hacer esto, la moneda va a girar en este sentido. El giro es horario, es decir, en sentido de las manecillas del reloj. Cuando se produce este giro, yo digo que el momento es es negativo. Recuerden, en sentido horario el momento va a ser negativo. Ya lo establecí aquí al inicio, es por eso que aquí es menos fuerza por distancia. Resolviendo esto, tenemos 12 kilonewtons por metro menos 32 kilonewtons por metro. Resolvemos la resta y tenemos que el momento de par producido por esta fuerza de 10 kilonewtons es igual a menos 20 kilonewtons por metro. Recuerden que si el valor sale negativo, pues simplemente vamos a eliminar el signo menos, vamos a colocar el valor, es decir, el valor absoluto,
valor absoluto de menos 20 siempre va a ser su valor positivo, es decir, 20 positivo kilonewton por metro. Y ahora en vez de escribir el signo, vamos a escribir el giro. Entonces, como aquí sale negativo, recordemos que el negativo es cuando el giro es horario. Entonces aquí colocamos una flecha que indica que el giro es horario. Entonces, cuando su docente revise, dice aquí ve 20 kilómetros por metro, ya sabe que es un giro porque es fuerza por distancia. Y como aquí ya establecemos que el giro es horario, se sobreentiende que es negativo. Y bueno, amigos de YouTube, con esto termina el video del día de hoy. Si te gustó el video y más que todo si te sirvió, te invito nuevamente a que te suscribas a mi canal y le des me gusta al video. Cualquier duda o sugerencia es bienvenida en los comentarios. Sin nada más que decir, agradezco por la atención prestada a la presente y nos veremos en un futuro video.